que se van dando y que no necesariamente percibimos como cambios que están ocurriendo. Eh, Estos cambios tienen distintos alcances. En general, uno diría dentro de lo que se llama la corriente sistémica o una visión sistémica de las organizaciones, que lo que ocurre en una parte también afecta al todo, ¿no? Esto es como un concepto básico, es decir, que si dentro de mi equipo de trabajo estamos cambiando algunas cosas, uno podría decir, bueno, estos cambios no, es solo entre nosotros, pero no afectan a la organización. De alguna manera lo que ocurre en una parte va cambiando también al conjunto, y eso que hace un área se empieza a conocer en otras y por ahí interesa a nivel de la dirección, o se van copiando ideas o se van tratando de tomar como parte del cambio planificado. El cambio planificado ocurre cuando hay una decisión explícita de que así sea. Se fue la transparencia que estábamos, ¿eh? Y que de algún modo supone un proceso y una voluntad de cambiar, que algo de esto hablábamos al fin de la reunión pasada, ¿no? De que es necesario definir una intencionalidad, buscar alianzas, asignar recursos, ¿no? Entonces, normalmente cuando hacemos un proceso de planificación estratégica, o bueno, de planificación de un cambio de un sistema de trabajo o de una reorganización institucional o de, no sé, un sistema de ventas o de marketing o de lo que sea, ¿no? De las prioridades. Todo eso implica siempre un proceso, digamos, de convencimiento de por qué hacer esto y de qué cosas queremos cambiar, sabiendo también que cualquier cambio siempre afecta a algunas personas, ¿no? Capaz que si es una organización chica es más fácil ponerse de acuerdo, pero normalmente eh, cuando se toma una opción distinta a lo que hoy se hace, siempre hay personas o sectores que se ven afectados, ¿no? Y eso también es necesario tomar en cuenta, porque si los cambios les hacemos a las personas, los que sufrimos también somos las personas, y lo que eventualmente nos resistimos o tenemos visiones diferentes también. Entonces, si el cambio se va a ir dando en un proceso de convencimiento y de participación, bueno, quizás tenga un proceso más lento, algo de eso decían ustedes recién, ¿no? De lo lento que son los cambios en las organizaciones, pero bueno, esa lentitud puede ser consecuencia de distintos factores. Si la lentitud es parte de un tiempo necesario de las personas para estar más convencidas, para prepararse y para actuar con más herramientas, es una lentitud que vale la pena. Ahora, si la lentitud es más que una cuestión burocrática, de no querer, de no ponerle ganas, de no tener energías o de tratar de frenar, bueno, eso afecta a la organización sin duda y afecta también a las personas, ¿no? Pero bueno, puede ocurrir de que haya un cambio organizacional que se decide a nivel del todo, pero que afecta más a una parte de ella, ¿no? Supongamos que, no sé, un centro de salud decide priorizar o darle más fuerza a la atención primaria de salud y entonces eh, pone más recursos para trabajar en las policlínicas y llevar adelante una concepción de salud más preventiva que tiene a su vez la posibilidad de ahorrar, que a la gente por un lado le facilite la atención estando más cerca y por otro lado la institución le ahorra que todo el mundo vaya a un lugar central o que todo el mundo requiera o demande de allí determinados servicios, estudios, cuestiones más costosas o más consumo de medicamentos que quizás se pueden enfocar de una manera distinta si se ponen más energías en la atención primaria de salud, ¿no? Digo, esto
a modo de ejemplo, ¿no? Entonces, a veces la decisión del cambio puede ser más fuerte en una parte de la organización y no en toda, pero como decisión planificada también. Y a su vez puede haber modificaciones parciales o modificaciones y cambios muchos mundos, ¿no? Hay aplicaciones de las que llamamos más conservativas, ¿no? Cuestiones que mejoran las condiciones de trabajo, pero que no necesariamente van a situaciones más profundas. Entonces, los cambios planificados son unos pocos, en general conviene que así sea, o sea, una organización difícilmente puede llevar en forma simultánea muchos procesos de cambio, porque además, como veíamos la vez pasada, un cambio planificado implica eso, definir prioridades, designar gente para que la lleve adelante, asignar recursos y comunicarlo a la organización e involucrar a la organización en ese mismo sentido, ¿no? Si son como muchos cambios simultáneos, eso es mucho más complejo, ¿no? Es algo que yo, por ejemplo, viví en el INAU, que es una organización muy grande. Yo no sé, otras personas que estén participando del grupo, que tengan la experiencia también de trabajo en organizaciones públicas. Rocío, decías algo. Quizás otros trabajen también a nivel privado en instituciones grandes. Entonces, en las grandes, esto es muy frecuente, ¿no? Que se den simultáneamente procesos distintos que a veces le restan también energía, eficacia. U otra cosa muy compleja también, que es combinar lo nuevo con hacer lo que tenemos que hacer todos los días, ¿no? Esta famosa frase de que, bueno, tenemos que cambiar la rueda con el auto en movimiento. Y la verdad es que yo creo que siempre, si no capaz que casi siempre, pero básicamente yo diría que siempre es así, que los procesos de cambio, aún los más profundos, se hacen con la organización funcionando, en movimiento y haciendo las cosas que viene haciendo y viendo cómo va gestionando esos cambios. Algunos generan un cambio a veces como en paralelo, ¿no? O sea, van como armando medio en paralelo la nueva forma de trabajo, las nuevas decisiones que se quieren hacer, y en un determinado momento eso es como que se implanta o se implementa o trata de que abarque al conjunto de la organización. Pero en general, o se forman equipos especiales, equipos de proyectos o equipos dedicados más específicamente para la gestión del cambio. Y esto es interesante porque puede ser también, aun si se recurre a gente externa para apoyar un proceso de cambio, siempre es necesario que haya equipos de las organizaciones que estén especialmente dedicados a lo que algunos llaman la gestión del cambio, ¿no? Que tiene que ver con el intento siempre complejo y difícil de que las distintas partes estén lo más articuladas posible, ¿no? Y Sí, bueno, ni qué perdón. hablar, ¿sí? Y digo, y que además generalmente también se da la resistencia por parte de los integrantes, ¿no? Cuando se van a producir hay que implementar un cambio y después si son instituciones grandes, también marca mucho la resistencia por parte de los integrantes a eso, ¿no? Al cambio propiamente. En la misma línea que plantea Ruth, yo tengo un ejemplo que fue la integración del expediente electrónico dentro de la función pública. Eso generó resistencia por La integración de del qué? expediente electrónico. Cuando Ah, se sí, comenzó sí, a sí. implementar el expediente electrónico, Ujú. la primera resistencia fue de las personas que llevaban muchos años dentro de la institución y no tenían buen manejo de las herramientas informáticas. Claro. Eso implicó, además de la constitución de un equipo específico que se dedica a solucionar y a responder inquietudes en relación al expediente electrónico y su funcionamiento, generó también la oportunidad de cambios de escalafón para un montón de funcionarios que estaban en otras áreas que eran de servicio o inspectiva y pasaron a administrativas por tener la capacidad del manejo de la herramienta, Ujú. con una formación básica
sobre lo que era todo el tema del decreto 500 y Claro. específicamente la tarea administrativa. Pero fue tal cual como lo planteó Ruth, se generaron puntualmente esas resistencias que fueron muy de la mano de lo generacional, del siempre se hizo así, porque a veces no siempre es lo generacional, sino los vicios de forma, de que siempre se hizo así, entonces que no específicamente estaba bien hecho, sino que era la costumbre instaurada. La resistencia siempre tenemos que trabajarla dentro de los procesos de cambio y yo diría, un poco caricaturizando, que hay una resistencia buena y una resistencia mala, ¿no? Pero, ¿en qué sentido? En que la resistencia es una forma a veces de expresar las dudas o la falta de convicción o la falta de claridad en las propias propuestas de cambio, ¿no? Eh, en otros casos no, pueden ser más discrepancias o, bueno, o esa resistencia más característica que es la de siempre se hizo así, ¿para qué vamos a cambiar? Y que a veces es el miedo a aprender, ¿no? El caso que tú planteabas del expediente electrónico, a mí me tocó también trabajar en eso en INAU, y claro, lo mismo, había gente más veterana o le faltaba poco para jubilarse que no quería aprender. Otra capaz que sí, porque tampoco podemos generalizar y decir, ah, no, si sos veterano no querés saber nada con las herramientas informáticas. Cada vez los veteranos nos involucramos más, ¿no? Con el manejo de todas las redes y todo. Pero es algo que en el INAU se dio allá por el 2008 y claro, y hubo gente que digamos, como que finalmente conveníamos que no valía la pena que se pusiera o hiciera un gran esfuerzo por aprender y era mejor que pasara a cumplir otras tareas, ¿no? Pero también pasar al expediente electrónico quitaba poder a alguna gente, ¿no? Porque el manejo del expediente papel es mucho más discrecional. En cambio, al tener el expediente electrónico, vos ves dónde está, podés moverlo mucho más rápido, ¿no? Entonces, bueno, claro, se producen esos desplazamientos que tienen que ver con un punto bien importante que yo mencionaba, que es tomar en cuenta que todo cambio tiene gente que se ve favorecida y gente que se ve perjudicada. Y creo que el ejemplo que vos ponías es bien claro en este aspecto, ¿no? Sin duda que la información es poder, eso es una gran responsabilidad de quienes tienen los niveles de dirección, dar la información necesaria para involucrar a la mayor cantidad de gente posible y, bueno, y ver los distintos niveles de participación, ¿no? Pero no siempre sabemos las razones por las cuales se produce un cambio o la gravedad que puede tener una situación, ¿no? Entonces, los cambios tienen distintos alcances, algunos son planificados, muchos otros no. Se trata de cambiar una situación actual y por lo tanto, como decíamos, hay acciones para producir esas modificaciones, pero hay también resistencias. Las resistencias hay que trabajarlas y diferenciar de la resistencia como una emergente que nos tiene que llevar a pensar en cosas que hay que seguir mejorando respecto a los cambios, a la resistencia como más que nada no querer cambiar, ¿no? Como una decisión explícita de no querer cambiar. Vamos a la siguiente. Bueno, ahí vuelvo vuelvo a la idea de estos tres verbos que les mencionaba la vez pasada y la necesidad de, en el cambio planificado, ¿no?, de hacer un análisis de la situación actual para clarificar qué es lo que se quiere cambiar, que ciertamente que es muy importante, pero también ver a dónde se quiere lograr, ¿no? Si nos quedamos solo en lo primero, es lo que a veces se critica también, que pasamos mucho haciendo diagnósticos y que
los diagnósticos se repiten y que lo que falta es tomar las decisiones para cambiar, ¿no? Y construir realidades nuevas, transformar la realidad. Entonces, para eso hay que tener una visualización de qué se quiere lograr, ¿no? No es la bola de cristal, ¿no? A ver si visualizamos algo así, se nos aparece alguien por ahí, sino que es construir esa visión de a dónde queremos llegar, pensar cómo llegar a eso y tener un discurso y unos fundamentos dentro de los cuales la información es un componente central, pero bueno, también todo lo que es la comunicación, conversar con la gente, las reuniones de trabajo, el mano a mano, el uso de las carteleras o de pequeños mensajes a través del WhatsApp o eventualmente algún video que se pueda intercambiar o enviar a todos los que trabajan en una organización. Son todas herramientas que tratan de ayudar a ir construyendo una visión del cambio, pero que además tiene que ser cada vez más compartida, ¿no? Una visión que entusiasme y que motive al compromiso con ese cambio, ¿no? Nunca hay un único camino, además, y este es otro tema que podríamos eventualmente entre nosotros ponernos de acuerdo de los cambios que queremos hacer, pero identificar 2 o 3 caminos posibles para llegar allí, y esto es probable que cada uno tenga como sus pros y sus contras, ¿no? Por eso, de vuelta, la necesidad de no caer en un pensamiento polarizado o dilemático que o es esto o nada, sino que en general suele haber alternativas y es bueno si dan los tiempos, si los tiempos institucionales lo permiten, es bueno imaginar 2 o 3 escenarios posibles, porque eso nos ayuda también a ponernos en el lugar del otro, en pensar, en incorporar conocimientos y puntos de vista distintos. Y por más que yo esté muy convencido de que lo mejor es ir por acá, poder pensar, darme un tiempo para pensar, para cuestionarme, que otros me cuestionen, conocer otras propuestas, probablemente dé un mejor resultado finalmente, ¿no? Claro, acá Rocío pone que esto va de la mano de la construcción de vínculos saludables dentro de la organización. Para mí eso es como un componente básico, ¿no? Si los cambios son por imposición y no se trabajan y no se generan esos vínculos, son muy difíciles. Por eso también, para que los cambios sean posibles, hay un factor importante que tiene que ver con la credibilidad de quienes lideran y proponen los cambios, ¿no? A veces nos pasa bueno, que quienes lo proponen o vemos entusiasmado a alguien que nunca laburó, que siempre está medio de arriba, yo qué sé, que echaba todo para atrás y que ahora no empieza con esto que, bueno, se quiere acomodar o cosas por el estilo. Bueno, eso nos genera enormes dificultades para construir cambios. Pero bueno, a veces los cambios también se imponen, ¿no? Son parte de decisiones de gobierno o de decisiones que tiene que tomar la dirección. A veces, por eso decía, el tema del tiempo es un tema clave acá, porque por tiempos políticos o también por tiempos económicos, si una empresa está con dificultades, tiene que tomar decisiones rápidas para no tener que cerrar o mandar mucha gente al seguro de paro o lo que fuere, o aún si esa es la decisión, tiene que ser una decisión que se toma con información, ¿no? Para que, por supuesto que nadie acepta contento ir a un seguro de paro, pero si es necesario que así sea, cuanto mayor sea la información y los elementos con los que se cuente, me parece que hay más posibilidades de elaborarlo colectivamente y también que cada persona pueda asumirlo mejor a nivel individual, ¿no? Entonces, lo saludable es una combinación siempre compleja
entre los intereses de la institución y los intereses de la persona, ¿no? Porque supongamos que una institución necesita implantar el expediente electrónico, ¿no? Como parte de un proceso de mejora de funcionamiento de las instituciones públicas para dar un mejor servicio a la población, para lograr un mejor funcionamiento y que, bueno, que hubiera gente que se resiste, que quiere seguir el manejo del expediente papel y que capaz que alguno de ellos es un dirigente sindical y se genera una cuestión de que, bueno, que no sé si el expediente electrónico va a dejar afuera a un montón de trabajadores y se le empieza a combinar con otro tipo de argumentos, ¿no? Y bueno, y se generan allí climas más conflictivos que a veces tienen, que muchas veces pueden tener distintas causas, ¿no? Entonces, cuanto más se puedan explicitar, mejor, porque, no sé, a veces les habrá pasado decir, bueno, no, porque acá todos pensamos que hay que hacer tal cosa. Y cuando después uno empieza a rascar un poco más, esos todos capaz que son dos o tres, pero bueno, como tienen cierto liderazgo, cierto poder, cierta capacidad, se auto-otorgan el poder de decisión y la representación del conjunto cuando no necesariamente es así. A veces hay otros que no quieren enfrentar un conflicto, no se animan a hablar mucho en público o en grupo con los demás, o por las razones que sean, también se producen esos movimientos, ¿no? Y lo mismo a nivel de la dirección, por ahí hay como mucho entusiasmo en llevar adelante algo y se impone a los demás, porque sí, porque esto es bárbaro, porque es la solución, porque con esto vamos a resolver un montón de cosas, y después se pierde ese entusiasmo en la implementación, ¿no? De ahí que Leonardo Schwartzstein, a quien siempre menciono, más de una vez ha hablado, y a mí me parece una idea interesante, hay tres frases que son como mortales, son tremendas las frases esas, ¿no? Uno es que una frase que él toma de un autor, no recuerdo cuál, es que las instituciones son aparatos para no cambiar, ¿no? Y esto tiene que ver sobre todo con lo instituido, ¿no? Con esta cuestión de que hay procesos que tienen que ver con lo que hacemos todos los días en las organizaciones que tienden a consolidarse y a resistir a los cambios, ¿no? Otra frase de estas así radicales es que es muy poco probable de que un cambio se lleve adelante con éxito. Y va como en la misma línea, que son tantos los factores que se dan en los procesos de implementación que nunca coinciden lo planificado con lo que efectivamente se hace, ¿no? Y entonces no siempre la organización tiene como esas condiciones de ir analizando y resolviendo esos conflictos. Y en esto de lo personal y lo colectivo también puede ocurrir eso, de que tiendan a prevalecer proyectos personales sin una elaboración colectiva y esto termina produciendo mucho daño, ¿no? Pero bueno, dentro de esto de las improbabilidades que plantea Schwartzstein, él plantea que una de estas improbabilidades tiene que ver con que difícilmente todos los integrantes de la organización vean los cambios de la misma manera, lo entiendan de la misma manera. A veces hay frases, conceptos, experiencias que uno tiene y que trata de transmitir, que otros lo escuchan de un modo diferente por sus propias experiencias o su formación o sus marcos conceptuales, ¿no? Y también que es muy poco probable de que una organización funcione aceitadamente y pueda hacer sin mayores problemas los cambios que quiere hacer a la vez que seguir funcionando, ¿no? Esto de cambiar la rueda con el automovimiento
es parte de estas improbabilidades que nos plantea Schwarzstein. Yo entiendo que de todas maneras, siendo muy contundentes y muy fuertes estos cuestionamientos, nos tienen lejos de desanimarnos. Para mí son como un incentivo a- a tratar de ser cada vez mejores en los procesos de cambio, en cuanto a que los cambios son inevitables. Si yo digo, bueno, las instituciones son aparatos para no cambiar, bueno, está, no, la institución va a ir cambiando aunque no se dé cuenta y aunque haya gente que no lo quiera, porque es inevitable. A veces el cambio es la muerte, ¿no? Es desaparecer como organización, que, bueno, puede ser a veces un buen cambio, pero en la mayoría de los casos no es el mejor cambio, ¿no? Pero bueno, todos estos elementos me parecen bastante claves de pensarlos, pero para verlos como obstáculos en un funcionamiento que no nos deberían de llevar a la pasividad o a la resignación, ¿no? De modo que, bueno, entre la situación que hoy tenemos y la que queremos llegar, hay que ir haciendo un proceso, hay que ir evaluando los recursos que tenemos, los riesgos, ¿no? De ahí que es bien importante el ejercicio este, supongamos, tomando el caso que ustedes me presentaban al principio, que estuvieron conversando entre lo familiar y la empresa familiar y la propia familia y tomar otras decisiones. Bueno, puede ser bien interesante tratar de ponerse en el lugar de esa persona y decir, bueno, una opción es esta, ¿no? La que querés hacer, de decir, bueno, voy a dejar la empresa familiar y me voy a dedicar más a estudiar o a hacer otra cosa que me gusta más. ¿Cuál podría ser otra opción? Y podría haber una tercera y pensar eso como los pros y los contras y ver, bueno, y para tomar el camino 1, ¿qué recursos preciso? ¿Tengo las condiciones? Y para tomar el 2, ¿no? Porque a veces eso nos permite también ver las etapas, ¿no? Si somos muy ambiciosos con los cambios que queremos lograr, y eso está bueno, nos puede ocurrir de que querramos llegar demasiado rápido para los tiempos de la organización y los tiempos de las personas, y entonces en esa planificación es necesario ver etapas, ¿no? Y algo muy importante en los cambios institucionales es que haya etapas que tengan como un resultado visible, ¿no? Como etapas relativamente cortas y que permitan ir teniendo cierto resultado, como para decir, bueno, hicimos esta primera etapa, nos propusimos esto y bueno, lo logramos o logramos un 80% de lo que queríamos y nos pasó esto y lo otro y ahora vamos por una segunda etapa en que nos vamos a proponer esto otro, ¿no? Entonces, esa idea de proceso y de ir en etapas permite mejor el ir evaluando, ir ajustando y considerando los riesgos que tienen que ver con la propia organización y también los riesgos externos, ¿no? De modo de que hay veces que yo juego con la idea esta del cambio posible, ¿no? Que el cambio que queremos muchas veces no es el cambio posible y si no vamos por el camino del cambio posible, que no es algo estático, sino que es algo dinámico, el cambio va a terminar siendo mucho más frustrante porque nos vamos a proponer algo tan bueno, tan genial, tan fantástico, que no lo vamos a lograr, por lo menos en el corto plazo, y puede llevarnos mucho más a una frustración que a la gratificación por los cambios que vamos logrando, ¿no? Entonces, insistir con esta idea de que para cambiar hay que modificar conductas y valores que están muy arraigados en la práctica, hay que generar nuevos conocimientos y hay que ampliar la variedad de opciones. O sea, cambiar implica que vamos a tomar por una opción que hoy no tenemos, ¿no? Hoy hacemos la cosa de determinada manera, eso que capaz que en un momento dio resultado ya no da, y tenemos que ampliar e incorporar otras opciones y actuar de modos distintos. Vamos a la siguiente, Raúl. Entonces,
en el origen de los cambios planificados generalmente está el que estamos dando respuestas, haciendo acciones que no se ajustan a la realidad actual, que hay conflictos internos que nos paralizan o que dificultan enormemente el funcionamiento de la organización, conflictos que pueden tener con las relaciones de poder, con poner énfasis en prioridades distintas, con dificultades en la toma de decisiones y también a nivel de los vínculos, ¿no? O sea, hay que generar buenos vínculos en una organización saludable, como allí se decía, pero bueno, también sabemos que en nuestros vínculos hay permanentemente rivalidades, competencias, celos, envidias, y todo eso también hay que tomarlo en cuenta y son parte de los conflictos, ¿no? Que los cambios siempre tienen restricciones, ¿no? Por lo tanto, lo que queremos hacer tiene una base material, por decirlo así, precisa dinero, recursos, gente, y bueno, y a veces hay escenarios de fuerte restricción económica que no deberían impedir que haya cambios que igual se hagan, ¿no? Porque capaz que esos cambios son los que se precisan justamente para mejorar la situación económica, ¿no? Y puede haber restricciones también por poco interés de la gente. El origen de muchos cambios planificados son también en situaciones de expansión. O sea, puede haber cambios que tienen más que ver con una crisis por reducción y hay otros cambios que son por crisis de crecimiento, ¿no? Un partido político, una empresa, lo que fuere, puede estar en un escenario donde puede crecer más y eso le enfrenta a desafíos que antes no tenía y que no siempre sabemos cómo crecer y crecer consolidando lo bueno que se tiene, ¿no? Entonces hay que incorporar nuevas áreas de trabajo, gente con otra formación, hay que abrir locales nuevos, ingresar personas que tengan otros conocimientos, incorporar tecnologías, ¿no? Todo esto forma parte también de procesos de cambio que son bien importantes. Vamos a la siguiente. Yo no me acordaba, no tenía claro si esto de los tipos de cambio ya lo habíamos dado, pero por lo menos darle una... ¿Lo dimos esto de los tipos de cambio? ¿Le doy una repasada rápida o no lo dimos? Esta clasificación que hace Svarteng también de los cambios conservadores, conservativos, innovativos y transformadores. ¿Lo habíamos dado? ¿No? Bien. Cara de que no o que no me acuerdo. Entonces, hay cambios que afectan en distintos niveles, como decíamos, la organización, pero si vamos al concepto, algunos de los conceptos básicos de Svarteng, él considera que son cambios conservativos aquellos que se dan en alguno de los tres dominios sin hacer modificaciones sustanciales en la organización. Son cambios que mejoran, pero que no tocan, no producen cambios ni en la estructura ni en la identidad de la organización, ¿no? Por ejemplo, usar un pizarrón con marcadores en lugar de tiza, hacer más luminoso un salón, pintarlo, cambiarle iluminación, no sé, mejorar la flota automotriz en una empresa o cambiar los muebles que utilizamos, son todas cosas que ayudan a un mejor ambiente, a mejores condiciones, que nos entusiasman, pero nada de la estructura organizativa se pone allí en juego. Los cambios innovativos, que son la mayoría de los cambios que se producen en las organizaciones, introducen elementos nuevos que requieren cambios sobre todo en las relaciones y en las capacidades, ¿no? Afectan entonces algunos elementos de la estructura organizativa, implican modos de trabajar distintos y necesariamente van a implicar más formación y eventualmente también
integrar personas con otros conocimientos, con otras habilidades, y bueno, y pensar también en esto, ¿no? De las personas que se ven afectadas, bueno, dónde se los ubica o cómo entran en un plan de formación o lo que fuere, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo, ¿no? En el trabajo más tradicional en la escuela o en el liceo, nos manejábamos más con esta concepción que llamamos bancaria, ¿no? Del docente que sabe y que deposita conocimientos en sus alumnos, ¿no? Ya hace unos cuantos años que se empezó a incorporar otras técnicas, ¿no? De trabajo en grupos, técnicas más expresivas, utilizar que los estudiantes preparen un tema y lo expongan y lo trabajen en clase, ¿no? Dar más niveles de participación. Entonces, todo esto son cambios innovativos. No afectan la identidad en la que se apoya la institución educativa en cuanto a que sigue habiendo docentes y alumnos. Básicamente se sigue dando dentro del aula o del salón de clase, dentro de una institución escolar, ¿no? Pero son cambios importantes que tienen que ver con distintas visiones pedagógicas y acerca del aprendizaje y que se han ido dando en todo este tiempo. En otras áreas, por ejemplo, la incorporación de los cajeros automáticos para retirar dinero, para pagar o lo que fuere, es un cambio innovativo muy importante que cambia nuestra forma de manejarnos con respecto al dinero. Antes había que ir a un banco de 13 a 17 horas, nos atendía una persona, todas las operaciones pasaban por allí y de repente se armaban unas colas impresionantes y todo se basaba más como en las personas que nos atendieran. Y toda la incorporación de tecnología es como una revolución en el mundo del trabajo, ¿no? Generó una cantidad de puestos nuevos y eliminó otra cantidad de puestos de trabajo y Jorge, fue un Jorge, cambio. sí, Jorge, Sí. perdóname que te corte. Tengo menos de un minuto porque se corta de Ah, nuevo. ¿Querés que uy, ya es la hora. corto y enganchamos enseguida? Ah, Bueno, perfecto. dale, disculpen.